Bueno, sean muy bienvenidos a este canal que llamamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Hoy, en esta defensa de la vida que estamos haciendo, en contra de la cultura de la muerte que propicia nuestro país, ¿no? Uruguay, ustedes ya saben, ya lo hemos hablado con diversas metodologías, ¿no? Hoy hablamos de una de las más importantes, que es el aborto. Entonces, a partir de acá, lo que hay que pensar, es decir, cómo la humanidad llegó a dar prioridad al derecho de decisión de una persona mayor de edad y que debe ser responsable de sus actos por sobre el derecho a la vida. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es la historia, ¿no? Que nos llevó a invertir la escala de valores, ¿verdad? Y eso tiene una explicación, que yo se las voy a poder compartir a ustedes acá. No es casualidad. No es casualidad que todos los países, muchos, hayan aprobado, legalizado el aborto, muchos prácticamente al mismo tiempo, en la misma época, algunos más tarde, algunos más temprano. Pero todo viene de un proceso, ¿no? Un proceso histórico. Y eso está bueno conocerlo para poder darse cuenta el motivo, el génesis de las cosas, ¿no? Porque para cualquier persona que tenga un poquito de sentido común, en su escala de valores está la vida. Primero, a la autodeterminación, ¿verdad? Es el primer valor, el valor más sagrado, la vida. Entonces, cuando se ataca la vida, como en el caso del aborto, se producen muchas consecuencias malas para la sociedad. No es solamente el foco de esa mujer que está pasando por un determinado embarazo y quiere abortarlo, sino que hay muchas consecuencias a raíz de eso, que son más que nada de índole moral, ético. Como yo digo, erosionar la vida nunca es bueno, aunque se crea subjetivamente con algún ejemplo particular que, que pueda llegar a ser justificable, como en el caso de la eutanasia, por ejemplo. En el caso del aborto, nunca lo es. En el caso del aborto, no hay argumento que pueda justificarlo. Y todos los relatos y los argumentos de los abortistas son, la verdad que, nimiedades al lado de lo que es un argumento que defiende la vida. No hay punto de comparación. Entonces, evidentemente que el aborto se aborda de diferentes maneras. Un aspecto biológico, otro filosófico y otro jurídico-político, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, no hay nada para decir, más que la, la ciencia en conjunto con la embriología, la genética, este, y bueno, todas las ramas de la medicina han determinado y probado con absoluta certeza que la vida comienza, el ser humano comienza con la fecundación, es decir, con la unión de los dos gametos y la creación del cigoto. Ahí nace un sujeto que tiene todas sus características, todos sus rasgos de lo que va a ser en el futuro. Lo que tiene que hacer comienza su proceso de desarrollo. Entonces, respecto a que esa célula primordial particular tiene toda la característica del ser vivo, único e irrepetible, ya está probado, ya está absolutamente acreditado de que la vida comienza con la concepción. Entonces, siendo así, ¿no? Siendo que es la ciencia, en este caso hay que darle la derecha a la ciencia, a la biología, la que debe determinar cuándo comienza la vida, ¿cómo pudo suceder que desde el punto de vista legal y político se vaya contra la ciencia en este aspecto? En este aspecto neurálgico, ¿no? Es decir, a veces la política, cuando le conviene, se basa en la ciencia para, por ejemplo, interponer todas las medidas contra un virus y nombra a científicos que nos determinen una dictadura sanitaria y todo en base a la ciencia, ¿no? Pero sin embargo, fíjense la contradicción. En el tema más medular, más importante, que es la vida, ahí los políticos deciden, en base a sus propios intereses, inexplicables, o bueno, podríamos tener alguna explicación, dejar de lado y borran de un plumazo toda la ciencia
todos los estudios científicos, todos los libros embriológicos que dicen que la vida de un ser humano comienza con la concepción. Entonces, eso es lo que hay que estudiar a fondo para poder entender por qué suceden las cosas. ¿Cómo pudo suceder que siendo que la vida comienza con la concepción y ahí no hay dos opiniones, ¿verdad? Se dé prioridad al derecho de autodeterminación, ¿verdad? Se dé prioridad al cuerpo de una mujer ya viva y no al derecho a nacer de ese feto, de ese ser vivo, digamos, ¿no? En las escalas de valores, yo creo que no puede haber ningún tipo de duda, ¿verdad? Entonces, en definitiva, en este punto, lo que siempre tuvo que hacer la política y el derecho es respetar la vida desde el momento en que la ciencia así lo determinó. Porque de lo contrario, se está eliminando una vida, se está matando a una persona. Esa es la lógica, ese es el razonamiento lógico. Después te buscan miles de argumentos, artilugios, subterfugios, cosas que entreveran para justificar el acto más cruel, más criminal y más cobarde, que es no dejar vivir, matar a una persona, que no se, la más inocente de todas, y que está en el seno materno, ¿verdad? Y que tiene todo, así como tú tuviste el derecho a nacer, también esa persona tiene el derecho a nacer, al igual que lo tuviste tú, tiene los mismos derechos. Y si no lo quieres, los puedes dar en adopción, ¿verdad? Pero lo que no se puede hacer es atacar la vida, porque ¿qué mensajes estamos dando para nuestra descendencia? Que la vida es una cosa, que la vida es prescindible, es un descarte. ¿Eso es lo que queremos dejar a nuestros hijos? ¿Que importa más, ¿no? El egocentrismo y el narcisismo, mis propios problemas y mis propios proyectos, ¿verdad? Antes que la vida misma. Y eso no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, en concreto, la realidad es que lo jurídico en este caso y lo político debe ajustarse a lo que la biología dice en cuanto a la vida, porque la vida es biológica. Y en este caso, convenientemente, se aparta, ¿verdad? Y al apartarse, generan una confusión total en el ciudadano, porque por un lado se legaliza el aborto, pero por otro lado existen otros instrumentos legales, ¿verdad? Innumerables, desde tratados internacionales que fueron aprobados por el Uruguay y son derecho interno, la Constitución de la República, normas en el Código Civil y en el Código de la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Que determinan que eso que tiene la mujer adentro del feto, hay vida ahí, ¿verdad? Y lo pongo con un ejemplo sencillo. La mujer puede pedir pensión alimenticia mientras está cursando el embarazo. Entonces, ¿qué indica eso? ¿Qué es lo que está ahí adentro? ¿Es un conjunto de células? ¿Qué es un riñón? No. Ella está pidiendo una pensión alimenticia con todo el derecho, porque adentro de lo que está gestando es una vida, porque es su hijo. Y así hay otras normas, ¿verdad? Que dicen que el embarazo implica vida, ¿verdad? Entonces, esta distorsión de la normativa no es buena, es una contradicción absoluta, cuando acá lo que debe haber son normas que defiendan ese derecho esencial y natural, básico, antropológico, que es la vida. Entonces, vamos ahora, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo pudo pasar, ¿no? Esta situación. ¿Cómo llegamos a que el adoctrinamiento fue tan grande, ¿no? A través de financiamiento internacional, mucha guita se puso para esto, feministas radicales, género, organizaciones, fundaciones, grupos, todo, que compraron ese mensaje. ¿Cómo nació, no? Eso está bueno analizarlo porque no es casual, no es casual. Hay un motivo atrás, que es lo que vamos a ver ahora. Y aquí la curiosidad, ¿no? La ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es un eufemismo, ¿no? Para decir aborto, dice en su artículo 1 que la ley no pretende ser un instrumento de control de la natalidad. No sé por qué lo aclara. En documentos de la ONU, creo que es en la conferencia del Cairo, donde sale el informe, dice lo mismo. Como que se atajan, ¿viste?
pero la verdad que no sé por qué está eso incluido, por qué lo aclara, porque en realidad oscurece. Esa aclaración oscurece. ¿Por qué? Porque es incuestionable que el aborto es el primer y más efectivo instrumento para controlar la natalidad. Y así está sucediendo en Uruguay. Vean ustedes, nosotros demográficamente no tenemos tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es 2,1 mínima y Uruguay debe tener 1,5. Es decir, que si a este ritmo, la civilización uruguaya en algunas décadas tiende a desaparecer. Y esta situación es gravísima. ¿Y por qué es gravísima? ¿Y por qué sucede? No es casual, como yo digo siempre, las cuestiones demográficas llevan décadas y décadas y décadas para que se den. Y acá estamos en un descenso alarmante demográfico por la aplicación de la cultura de la muerte, ¿verdad? Y entre la cultura de la muerte está una de sus principales, que es impedir a la gente que nazca, el aborto. ¿Verdad? Entonces, el aborto, desde el inicio, y eso es lo que hay que saber, la gente que pensó el aborto en su momento, mediados de 1950 en adelante, pónganle, lo pensó para controlar la natalidad. Ese es su origen, digamos. ¿Viste? Y si ustedes ven, los autores principales de esto, que es evidentemente países desarrollados como Estados Unidos, que empezaron a implementar la política de la planificación familiar y el control natal, ¿ah? Lo tenemos con, por ejemplo, la época de Rockefeller, 1970, por ahí, 1960 también, y sus presidentes, Lyndon Johnson, Nixon, y también está la fundadora de Planet Parenthood, que hoy es la clínica abortista más importante del mundo, que fue Margaret Sanger, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Margaret Sanger en aquel momento, en donde sus discursos eran escuchados y tomados? Ella dijo, el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y sólo entonces puede que la madre deje de ser una incubadora, perdón, y se convierta en una madre de hecho. Entonces, sólo ella podrá transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuerte a los individuos, y de manera colectiva una mejor raza, ¿verdad? En otra declaración decía, el conocimiento del control de la natalidad es esencialmente moral. Su práctica general, aunque prudente, debe conducir a una mayor individualidad y, en última instancia, a una raza más limpia. Evidentemente estamos ante el aborto eugenésico, ¿no? Es decir, mejorar la raza. Este fue el primer discurso del aborto, el aborto eugenésico, el aborto para eliminar a los menos aptos, ¿verdad? Y dejar los más aptos. A este discurso se le une John D. Rockefeller, tercero, que en su momento era uno de los hombres más poderosos del mundo y con mucha incidencia política en Estados Unidos, que apoya financieramente a Planned Parenthood, a Singer, ¿verdad? Sanger, perdón. La apoya financieramente y bueno, hoy, en definitiva, es la clínica que yo les decía, la clínica abortista más importante del mundo, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera visión, con diferentes declaraciones, ¿no? De aquel entonces en cuanto al control de la natalidad. Así empieza el aborto, ¿verdad? Una visión eugenésica del aborto como vehículo para propiciar una raza más apta, como decía. ¿Y qué pasa? Hay un proceso evolutivo. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y a raíz del nazismo, y lo que había sucedido con los judíos, evidentemente este discurso ya no cuadra, no cuaja, porque bueno, ya todo el mundo estaba alarmado con la situación vivida allí, ¿no? Entonces,
A partir de ahí se cambia este discurso eugenésico del aborto para darle un tinte económico, ¿verdad? Y ahí lo encontramos a Lyndon Johnson, el presidente de Estados Unidos, que en 1965, en una conferencia de la ONU, dice, actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de la población equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. Él ahí, en esa declaración que la hizo en la ONU, básicamente lo que está diciendo es que es mucho más barato ayudar a los pobres, evitando que se reproduzcan, que sacándolos de la pobreza, ¿verdad? En 1966 reaparece John D. Rockefeller, tercero, y redacta la Declaración sobre la Población, un instrumento histórico que es firmado por 30 jefes de Estado, ¿verdad? Y entonces respecto a este tema, la declaración dice, creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el Plan Nacional a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. Este discurso va a dominar tanto en la década del 60 que en 1967 Gran Bretaña legaliza el aborto y se crea en Naciones Unidas un órgano especializado que es el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población, cuyo objetivo de este fondo era, entre otras cosas, el control de la natalidad en el mundo, y para desarrollarlo lo que hizo fue impulsar diferentes conferencias internacionales, en donde estaban convocados todos los estados que integraban la ONU, y en todas las conferencias siempre se habló, la más importante fue la del Cairo de 1994, en todas las conferencias siempre se habló del control poblacional, de la natalidad. Siguiendo un poco la línea, en 1968 asume la presidencia del Banco Mundial Robert McNamara, y en ese importantísimo cargo, ¿verdad? Él expresa, el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Expresado. O sea que en definitiva lo que dice es que para mejorar tu economía a los países, lo que se debe hacer es reducir la población. En esa misma línea, el presidente Lyndon Johnson en 1968 revela en el Congreso de Estados Unidos que ha incrementado en un 1650% desde 1963 el dinero destinado a control poblacional. Y dice textualmente, he pedido a la comisión encabezada por el señor John D. Rockefeller, aquí vieron la importancia que tiene, ¿no?, con el presidente, que estudie en profundidad la situación de la población. Le he pedido que me haga un informe. Ya en el año 1970, con Nixon como presidente, este decía, estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas, presidido por John D. Rockefeller III. Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional dar alta prioridad a la planificación familiar y de población, ¿verdad? Para que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero, ¿verdad? Este era el discurso económico, ¿verdad? El que decía bueno, que para que los países sean más ricos, era necesario eliminar a los pobres, ¿verdad? Pero francamente los países no lo adoptaron, no, no estuvieron muy afín a estas cuestiones, ¿no? De, de combatir la pobreza de esta manera para reducir la natalidad, ¿verdad? Entonces él no estaba funcionando este, este discurso. Entonces, bueno, comienza así lo que yo llamo una tercera etapa, que es el discurso sanitario y de derechos, que es mucho lo que vemos hoy. Es decir,
Ya no es el aborto para crear una raza superior, como decía Sanger, ya no para que los países sean más ricos, haciendo que los pobres no se reproduzcan, reduciendo su población, sino que por el contrario, hay que promover el aborto porque estamos preocupados por la salud de la mujer y por los derechos humanos. Y entonces, en el año 1972, se publica el famoso informe de Rockefeller, de la Comisión en Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica, que entre otras cosas dice lo siguiente: creemos que el aborto no debe considerarse un sustituto del control de la natalidad, sino más bien como un elemento de un sistema integral de atención a la salud materno-infantil. Adviertan ustedes esto, queridos oyentes, el cambio de discurso respecto a lo que decían antes. Es decir, da un viraje de 180 grados. Y ahora el aborto se presenta para cuidar la salud materna infantil. Y parece un absurdo, ¿no? Parece curioso que se hable de salud infantil cuando hablamos de eliminar una vida de un ser humano por hacer, ¿no? Por nacer. ¿Acaso ustedes saben cómo se practica un aborto? Se lo descuartiza al niño con las curetas, se lo succiona por aspiradora, se lo extingue químicamente con pastillas. Eh, esto es igual a la ley nuestra. El artículo 1 dice que el Estado garantizará la, ¿cómo es? El bienestar de la maternidad y no sé qué otra cosa. Y bueno, parecería hasta una tomada de pelo, ¿no? Que para regular el aborto estén hablando de salud infantil y salud de la mujer, ¿verdad? Entonces, este, en su informe Rockefeller va a decir como que hay que empezar a elaborar el discurso y este discurso en donde propicia un cambio en los principios éticos, ¿no? Entonces, él ahí expresa, para esto, para lograr esto, hay que llevar adelante esfuerzos de ingeniería moral que modifiquen los valores que consagran a la vida como un derecho fundamental, apuntando hacia el desarrollo de un principio ético básico de que solo los niños deseados son traídos al mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Advierten cómo viene el proceso? Esta es la base real y el principio ético de la legalización del aborto en Uruguay hoy. La idea de que la humanidad de tu hijo depende de si lo deseas o no lo deseas. Si no lo deseas, no es un hijo. Es tu deseo y no su ser lo que imprime la dignidad a esa cosa que se está desarrollando, ¿no? Es una cosificación del ser humano en gestación, en lugar de personificar o humanizar. Y entonces la personalidad dependerá de si su madre lo desea o no lo desea. Y acá se produce un quiebre antropológico inmenso, puesto a que se desliga la dignidad del ser humano. A partir de ahora, la dignidad del ser va a estar en función de algo que está por fuera del ser humano. Su madre no lo desea, no tiene dignidad, no es hijo, es abortable. Solo los niños deseados son dignos y merecen ser traídos al mundo. Los que no, son descartados. Todo esto que yo le estoy refiriendo ahora es la explicación cabal de por qué de los argumentos abortistas. Esta es la historia, no es casualidad. Entonces, este, precisamente lo que promueve la ley del aborto es el descalzamiento de la dignidad del ser. Pero sigamos. En 1974, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger elabora su informe que se llama el informe Kissinger, que era un informe secreto para la política exterior norteamericana, pero que se descalifica en el año 1989, ¿verdad? Y entonces, ahí en el informe se expresa que Estados Unidos debe ponerse al frente del combate contra el crecimiento poblacional mundial por cuatro motivos fundamentales, que son los consumos de recursos, la contaminación y medio ambiente, los problemas de inmigración y seguridad y defensa. ¿Y cómo se logra esto? ¿No? ¿Qué dice el informe para controlar la,
la, la población mundial? Bueno, una de las cosas, por supuesto, que dice es que hay que hacer programas a gran escala de información y educación y persuasión dirigida a disminuir la fecundidad, ¿verdad? Y para lograrlo se reconoce que la asistencia bilateral a la población es el instrumento más grande e invisible para llevar la política estadounidense en esta área. Es decir, a ver, disminución de fecundidad a través de asistencia bilateral. Te doy plata, esta asistencia, te doy guita, te doy dinero, a cambio de que tú realices la política que te estoy pidiendo, ¿verdad? Y a partir de esto, muchos políticos de todos los países fueron premiados por su voto a favor del aborto y han sido confesos y reconocidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa habla el informe? Dice que es importante, tanto en el estilo como en la sustancia, evitar la evidencia de la coerción para lograr las presiones a los países subdesarrollados en materia de planificación familiar, para que no se advierta ahí que hay una especie de colonización o imperialismo. Hay que hacerlo este, de manera, o sea, disimulada, ¿verdad? Estas presiones, para disminuir la fecundidad, hay que hacerlo de manera disimulada, para que la gente no piense que es una especie de imperialismo, ¿no? También dice el informe que hay que adoctrinar a a las nuevas generaciones de niños con respecto a la conveniencia de familias más pequeñas, dice. Dice que hay que atacar la maternidad para empoderar a la mujer y que la mujer salga a trabajar, salga de su casa y no tenga tiempo para criar hijos. Ella tiene que apostar a sus propios proyectos, habla. Y dice que impulsar en el mundo esta planificación familiar se debe hacer con la colaboración de otros países donantes, interesados y organizaciones como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, UNICEF y todo eso. Todo un plan de acción para influenciar y apoyar en los países en desarrollo, ¿verdad? Y un poco la conclusión de este informe, que es muy extenso, pero que habla de todo esto, habla de los derechos reproductivos, sexuales, empoderamiento de la mujer, disminución de de la fecundidad, dinero para los países en desarrollo, para fomentar a nivel educacional, o sea, adoctrinamiento, el mensaje. Por eso eh, hoy hay que comprender esto para poder decir, pucha, ¿cómo pasó esto? Bueno, pasó por todo esto, ¿verdad? Entonces, y la afirmación más contundente de este informe es la siguiente, y es por eso que la ley de Uruguay es de control de la natalidad, porque el germen de esa ley es todo esto, es el informe Kissinger, la ley. ¿Y qué dice el informe Kissinger? Algo en la expresión neurálgica. Dice, ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto. Punto. ¿Verdad? Entonces, por más que el artículo primero de nuestra ley de aborto nos quiera decir y convencer de que no tiene por finalidad el control de la natalidad, la primer potencia del mundo nos dice lo contrario, ¿verdad? Y entonces luego, a partir de este informe y de todo este empuje, surgen un sinnúmero de conferencias internacionales en los 90. este, Reagan había parado un poco todo esto, toda esta política, tuvo un paréntesis, pero cuando vinieron los Clintons, este, esto reflotó fuertemente y se empezaron a generar conferencias internacionales con todos los países de la ONU que empezaron a hablar en todas las conferencias de la población mundial y el control de la natalidad. Y la más importante de esa conferencia es la que se realizó en el Cairo en 1994, llamada Sobrepoblación y Desarrollo. Y esta conferencia genera un informe final que señala que para controlar la población
a futuro, los gobiernos y la comunidad internacional deberían utilizar todos los medios de que disponen para apoyar el principio de la libertad de elección en la planificación de la familia. Aquí está el principio, que es prácticamente el único argumento más fuerte que tienen los abortistas, es el principio de libertad de elección de tu propio cuerpo, ¿verdad? Aquí está el origen. Empieza a hablarse de la libertad de elección. Y define ese informe que para el año 2015 los países deberían tratar de proporcionar acceso universal a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de familia y servicios conexos de salud reproductiva. El objetivo sería ayudar a las personas y a los individuos a alcanzar su objetivo de procreación y brindarles todas las oportunidades de ejercer su derecho a no tener, a tener hijos por elección, ¿verdad? Entonces, informe entonces habla de planificación familiar, salud reproductiva o derechos sexuales, incluye, por supuesto, al aborto, y eso está en el punto 7.6 del informe. Y en ese sentido exige que los países lo tengan legalizado para el año 2015. Es claro que esta agenda de salud reproductiva necesita muchísimo dinero. Y precisamente el informe refiere a que para el año 2015 se iban a destinar 21.700 millones de dólares para todo esto, ¿verdad? En concreto, la ONU determinó que para el año 2015 los países deberían tener aprobados en sus derechos internos todas estas medidas sanitarias de control poblacional. Y esta historia que yo les estoy diciendo, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo actuó el Uruguay con todo esto? El Uruguay se ajustó perfectamente a esa agenda. Y en el año 2012, antes del 2015, en el año 2012, ya transformó al aborto como un derecho reproductivo de la mujer. También empezó a fomentar todo tipo, a hablar de planificación familiar. ¿No le parece que coincide con esta fecha todo esto? Los métodos anticonceptivos, este, esterilizaciones, bueno, a dar ese mensaje, las feministas de la mujer empoderada, ese mensaje de que los hijos son una carga, ¿verdad? De más vale no tenerlos. Y acá viene este cuarto, lo que yo llamo el cuarto y último discurso, que esta parte discursiva así de este desarrollo lo hace muy bien Agustín Laje. Este cuarto, y yo lo sigo a él de alguna manera en este aspecto, porque está bueno todo el desarrollo que él hace histórico. Y entonces tenemos un último discurso que es justamente el de la liberación y autodeterminación, que se da en aquellos países, obviamente, que legalizaron el aborto, porque una vez que tú lo legalizaste, tenés que justificarlo y fomentar su práctica. Y entonces aparecen estos relatos referidos a que el aborto te libera, que te autorrealiza en tus proyectos de vida como mujer. Y a partir de allí emergen esos mensajes en los medios de comunicación que hemos podido ver, mostrando a la crianza de los hijos como un desperdicio de horas, como un impedimento para desarrollarte, o promocionando los beneficios de ser madre tardía, o de aquellas madres virtuosas que han decidido no tener hijos. Empieza todo ese mensaje de liberación que compone todos estos otros mensajes y que han sido permeables a la población. Porque no me van a decir que no, que esto ustedes lo escuchan a cada rato. ¿Cuántas madres tardías vemos a cada rato que tienen dificultades después para tener hijos y pasan un calvario? En cuanto evento de asado, familia, se habla de los hijos siempre destacando los problemas y la carga y nunca lo maravilloso que son, ¿verdad? Todo lo que nos insume. Bueno, eso viene como un picapalo resonando en nuestra mente a través de los medios de comunicación, los políticos, todas las organizaciones. No es casual. Esto, todo esto no es casual porque es inentendible que si tú te juntás en un asado, en familia, con amigos, siendo que los hijos es lo más valioso que uno tiene, ¿cómo se habla más de los problemas, los inconvenientes, las dificultades, que de lo hermoso, lindo, lo que se comparte, lo maravilloso que es criar un hijo? No, no, pero eso no es casual. Y esta es por eso está buena esta historia que yo les hago para poder
comprender que las cosas no surgen por casualidad, tienen un origen, y más cuando las cosas son absurdas, cuando los relatos de los abortistas, que son absurdos totalmente, se imponen, y es inentendible cuando del otro lado de la vereda hay argumentos absolutamente contundentes con respecto a los otros. ¿Cómo cómo puede una sociedad, ¿no?, priorizar, como yo decía, estos argumentos que son una falacia frente al derecho a la vida, ¿verdad? Y todo esto que surge hoy no es, como yo decía, pura coincidencia. Todos estos mismos discursos fueron repetidos por los proabortistas en el Parlamento. Entonces, esto tiene una razón de ser, ¿verdad? En fin, el aborto surge en el mundo por la preocupación de Estados Unidos de la proliferación de pobres en los países subdesarrollados, porque entendía que eso le podía afectar sus propios intereses. Entonces, a partir de ahí, empezó con toda esta política exterior. Imagínense la presión que puede ejercer Estados Unidos frente a países subdesarrollados, en muchos aspectos, por supuesto que el económico, ¿verdad? Y bueno, a través que ustedes han visto, obviamente que acá tenemos no solo las personas que yo les he mencionado, sino que están todas las feministas radicales, como Butler, bueno, Simone de Beauvoir, también de Beauvoir, la francesa, bueno, son íconos del feminismo radical, que en esa época se unió, fueron proclives de alguna manera, funcionales a este discurso del empoderamiento, ¿no?, de la mujer, y ya ver a la maternidad como algo malo, ¿no? Ya ver al hombre como un enemigo y generar todo tipo de mensajes violentos. Bueno, y sumado a las conferencias internacionales, al financiamiento. Bueno, estos relatos que en un principio uno podría decir no puede ser. No puede ser bueno, que estos argumentos que nacen desde de una preocupación por parte de, de la primer potencia mundial, que veía riesgo en cuanto a sus intereses ya le digo, por cómo estaba creciendo demográficamente la población en los países subdesarrollados, comienza con esta política muy fuerte de el aborto, la planificación familiar, los derechos reproductivos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, era un poco esta historia que yo quería contarles, este génesis de la situación, para poder comprender y después analizar un poco más la ley, los argumentos que se dieron en el Parlamento por parte de los proabortistas para, para que al final por un voto se termine aprobando la ley, porque creo que es necesario comprender esta historia, ¿no?, este proceso de desarrollo para entender en definitiva por qué después los países terminan con gran financiamiento internacional, extorsionados también, aprobando este tipo de cuestiones que la verdad que no tienen mucho sentido, y que atacan un bien sagrado, ¿no?, natural. A partir de ahora, en los próximos capítulos, ya empezaremos a analizar los argumentos y tirándolos abajo uno a uno, estos argumentos a favor del aborto. Bueno, lo dejo por acá. Espero que hayan disfrutado este podcast, que de repente les sirvió para tener cierta información. Esto es un resumen, ¿no? Esto es un resumen de la historia que viene desde 1950 más o menos hasta ahora. Evidentemente en un podcast lo podemos hacer muy cortito, pero sirve para poder comprender muchas cosas. ¿Quiénes estuvieron detrás de esto? Hay muchos más, pero bueno, por lo menos yo creo que puede ser una linda información que pueden tener ahora. Y a partir de lo que vamos a venir con la crítica, una visión crítica de todos los argumentos que voy a dar, está bueno tenerlo con esta base histórica, ¿verdad? Así que bueno, los espero en mi próximo podcast, y siempre recuerden, pensamiento crítico, estar despiertos y luchar por la vida, la libertad, la familia y la maternidad. Hasta pronto, que Dios los bendiga.
es una producción de Neurobytes por Blanca DJ.